Hola a todos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en un webinar más que DSM trae para ustedes. El día de hoy estaremos con el doctor Juan Dios Garza hablando de manejo y aspectos prácticos en feedlot. Esperemos que todos estén en casa seguros y que sus familias estén muy bien. Antes de pasar con el doctor Juan Dios Garza, me gustaría hablarles un poco acerca de lo que es DSM y de la propuesta que traemos hacia el negocio de feedlot. DSM es una compañía fundada en 1902 como una empresa minera, la cual se fundó en Holanda y que sus siglas significan Deutsche Stadt Mine. Posteriormente, la empresa fue evolucionando hacia la industria petroquímica, la biotecnología, hasta llegar al tema de nutrición, salud y vida sostenible. DSM en el 2002 adquiere una compañía llamada Roche, que todos ustedes conocen, para proveer vitaminas y soluciones nutricionales al mundo entero. En el 2013, DSM adquiere una compañía llamada Tortuga y con eso incursionamos en el negocio de rumiantes de una manera activa. Como les mencionaba, Deutsche Stadt Mines, que son las siglas de DSM, tenemos un valor muy importante que ofrecer al mercado para hacer algo significativo y hacer vidas más brillantes. La compañía ofrece una serie de soluciones a diferentes negocios, como es las soluciones de materiales, nutrición, y especialmente estamos enfocados en nutrición animal con cerca del 32% de nuestras operaciones. DSM como compañía tiene una extensa experiencia en el tema de ciencia, innovación y sobre todo salud animal, con la cual nosotros buscamos mejorar los índices productivos y hacer la producción más sostenible. En el negocio de rumiantes, como les mencionaba, a partir de la adquisición de Tortuga en el 2013, nos desarrollamos en una manera muy activa en toda Latinoamérica y hemos desarrollado algunos productos para llevar al mercado de confinamiento y de ganado lechero. Dentro de la línea de ganado de confinamiento, hemos desarrollado una serie de tecnologías que incluyen nuestros aceites esenciales como es Crina, Rumistar, que es una enzima para mejorar la digestibilidad, y High-D, que es nuestro nuevo lanzamiento para mejorar los índices de ganancia de peso y la carcasa en los animales. En los estudios que hemos realizado, Crina ha tenido un efecto interesante para sustituir algunos antibióticos, obteniendo mejores ganancias diarias de peso, mejorando el consumo de los animales, por ende teniendo mejores rendimientos en la canal y un peso de la canal caliente mucho más alta. Cerca de 12 kilos hemos logrado con esas tecnologías. Además, hemos mejorado la calidad de la carne y los índices de lo que es el choice medio y choice bajo. La compañía como tal sigue innovando y ahora estamos enfocados más en tecnologías relacionadas con la ganancia diaria de peso, y High-D es una tecnología que nos ayuda a mejorar estos índices productivos. El último estudio que se realizó y que está por publicarse en el 2020 nos demuestra que Crina Rumistar más High-D logra alrededor de 273 gramos más de ganancia diaria de peso versus el uso de solamente monencina. Además, el rendimiento de la canal se mejora en más de 2.1 puntos porcentuales. Esto sabemos que es un montón de plata para el bolsillo del productor. En peso de canal caliente, esto significa que tenemos casi 30 kilos adicionales versus monencina. El día de hoy, el doctor Juan Dios Garza estará con nosotros hablando de los aspectos prácticos del manejo y alimentación en coral intensivo. El doctor Juan Dios Garza tiene una experiencia amplia en México y en algunos países de América Latina, con cerca de 30 años de experiencia. Él está formado en la Universidad de Iowa en su maestría y en doctorado en la Universidad de Oklahoma. Tiene más de 25 años de experiencia como investigador y como profesor de algunas universidades más representativas de México. Por lo tanto, le damos la bienvenida al doctor y esperemos que esta reunión sea de mucho interés y aplicación para ustedes. Bienvenido, doctor. Bueno, pues antes de iniciar, quiero agradecer a todo el equipo de DSM
por la invitación y la confianza para compartir con ustedes algunos de los factores que intervienen en forma decisiva en el manejo de ganado alimentado en forma intensiva. Ojo, hablo de lo que es ganado alimentado en forma intensiva porque realmente yo me alejo un poquito de lo que todo el mundo dice siempre respecto a engorda de ganado, y como la engorda, con el término engorda, últimamente hay algunos choques con ciertos de la sociedad, yo prefiero hablar de alimentación en forma intensiva. En esta plática, el propósito de esto es básicamente que ustedes tengan panorama general de algunas de las aspectos que juegan un papel importante en el proceso, aspectos que son como el ganado, el equipo de trabajo, las instalaciones, el transporte, los procesos de los alimentos, el uso de algunos aditivos, la sanidad del ganado y su manejo respectivo. Últimamente, pues todos saben que la regulación de ciertos fármacos del ganado pues ha estado más estricta referente al uso de antibióticos. Entonces voy a tratar de hablar de algunos productos que se utilizan, algunos productos novedosos que se utilizan en la alimentación del ganado. Y yo realmente agradezco también a la audiencia por participar y espero que, como no soy millennial, pues estamos incursionando en los nuevos formas de presentaciones y esperemos que esta presentación sea útil para todos ustedes. Quiero empezar diciendo que el proceso de alimentación en forma intensiva es un proceso dinámico que debe estar básicamente orientado al cliente. El proceso es un proceso dinámico donde entran diferentes tipos de componentes o factores que van a incidir sustancialmente en poder tener el producto final, que es la carne. A mí cuando me preguntan, ¿aquí es un corral de engorda? No. Aquí es un corral donde alimentamos animales para producir carne y en lo posible producir carne de calidad. Entonces, como ustedes pueden observar en la diapositiva, pues hay aspectos, y también quiero resaltar esto, en muchas pláticas que he oído a través de los años, pues la gente se ubica mucho en cuestiones de tipo técnico, muy técnico, sin tomar en cuenta que para que la parte técnica realmente florezca, pues a veces necesitamos tomar en cuenta otros factores que yo he visto que en muchas pláticas a través de los años casi nunca se tocan. Espero poderlas tocar debido al tiempo que tenemos para la plática. Es muy extenso todo esto y voy a tratar de dar los puntos más importantes dentro de cada proceso. Pero en el proceso de alimentación intensiva hay varios puntos importantes. El primero, pues, es el dinero, el financiamiento. El segundo, que casi nadie toca y que ese es una de las, yo diría, el talón de Aquiles de muchas ganaderas aquí y en el mundo, es los colaboradores. O sea, un proceso no se puede llevar a cabo con éxito si los colaboradores no son personas que tengan una capacidad de comunicación importante y que además sean personas que conozcan su proceso. Otra parte, sin duda, pues es el ganado. El ganado es el actor principal de todos los corrales de alimentación y el ganado juega una parte muy importante y decisiva para tener resultados finales. Otra cuestión que se toca a veces muy someramente son las instalaciones del ganado,
porque de ahí depende el confort que vayan a tener los animales, y ese confort pues les va a dar obviamente un mejor comportamiento, y finalmente vamos a tener un producto de calidad. Definitivamente los insumos juegan un papel importante, porque pues son la base del alimento que se va a utilizar y las materias primas que va a emplear el animal para producir en forma efectiva y eficiente. Todas estas cosas llevan un manejo. Lugares donde yo asisto, nos organizamos dentro de todo el macroproceso en microprocesos, y esos microprocesos están conformados con máximo 10 gentes, y esas 10 gentes deben de tener un líder, y ese líder debe de tener de alguna manera bien claro los objetivos y las áreas de oportunidad que ocurren dentro de su microproceso. Definitivamente nosotros podemos tener todos los elementos conjuntos en forma bastante coordinada, pero si los equipos que estamos utilizando, y llámenles máquinas para procesar el grano, llámenle mezcladoras, llámenle tractores, llámenle carros, llámenle los que sirven el alimento, si esos equipos no son unos equipos que tengan un buen mantenimiento, pues obviamente no se va a lograr el objetivo. Otra parte que también es importantísima, y durante el tiempo que yo fui director de uno de los corrales más grandes que hay en México, yo me percaté incluso ahí que el manejo de datos es importantísimo. Generalmente en los corrales yo los visualizo como una maquinaria gigantesca de producir datos, pero esos datos, si no son ordenados, analizados e interpretados, pues no van a servir de nada. Entonces el manejo de datos, como es un proceso muy dinámico, como mencioné al inicio, esos datos deben de estar generándose. Para principio tienen que ser creíbles, y para segundo lugar tienen que estar ordenados, y en tercer lugar tienen que ser analizados, y en cuarto lugar ese análisis que se haga de los datos nos va a dar información. Muchos clientes no lo creerán, pero clientes de empresas grandísimas te dicen: oiga, doctor, yo aquí tengo muchísima información. Le digo: no, discúlpeme, usted tiene datos, pero esos datos, para que sean información, tienen que ser analizados y manejados de una forma específica, para que ustedes puedan de alguna manera tomar decisiones, y con esas decisiones pues crear innovaciones. Entonces, si vemos esta diapositiva, por eso la pongo de esa forma, porque es viendo el corral propiamente desde afuera. Si nosotros hablamos ya de un poco más específico de lo que es el proceso, pues tenemos aquí, estoy esquematizando un proceso de 160 días de alimentación, donde el proceso inicia con la compra del ganado, el transporte del ganado, el registro de los pesos de ese ganado, se lleva a las instalaciones donde se va a alimentar durante esos 160 días, y en forma muy esquemática les pongo en el eje de las X la fórmula que se utiliza, más o menos los días en los que se hacen ciertos eventos que para mí son de los eventos más importantes, como es el periodo de recuperación de merma de los animales y la notificación de ellos, como es, como es los reimplantes y el implante, el manejo sanitario, y como es también la salida de esos animales a rastro. Entonces, si lo vemos todavía más específico el proceso, o sea, más aterrizado, hagan de cuenta que tenemos un zoom y vamos de lo macro a lo micro. Si ya llegamos, por ejemplo, al proceso completo, aquí
les esquematizo más o menos los porcentajes que nosotros utilizamos para los rubros que forman parte importantísima para llevar a cabo la alimentación del ganado. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, la alimentación le damos un peso de 40%, la compra del ganado otro 20% y el manejo del ganado un 40%. Si eso lo partimos todavía más dentro de lo que es la alimentación, si ustedes se dan cuenta, el procesamiento de los insumos representa un 30%, la elaboración del alimento un 30%, el servicio del alimento un 30%. Es decir, que esos eventos, para cualquier gente que está en el negocio de la alimentación intensiva de ganado, pues son eventos que tenemos que revisar constantemente para poder detectar áreas de oportunidad y esas áreas de oportunidad, pues poderlas, con el apoyo de los datos y el análisis, poderlas mejorar. En el caso, por ejemplo, de manejo, aquí se dan cuenta que el plan del corral o la planeación del corral representa hasta un 70%. Es decir, que cuando nosotros recibimos ganado, ese ganado tiene que tener ciertas características que más o menos vamos a describir en las siguientes diapositivas, pero de la planeación que nosotros hagamos, es decir, los eventos que vayan a ocurrir con ese ganado durante su ciclo de alimentación, pues son sumamente importantes, porque si el cuate que está haciendo la planeación de ese corral no la hace correctamente, los resultados no van a ser los que andamos persiguiendo. Y si nos vamos hacia la parte de la compra, que es la parte que vamos a hablar posteriormente, pues la calidad del ganado representa un 60%. Es decir, que mucha gente dice, no, pues es que compré este ganado barato. Pues sí, pero ¿qué barato es barato? Un ejemplo es en los corrales muy intensivos en la zona norte de México. Nosotros vemos que si la calidad es un factor importante, podemos pagar incluso unos 50, 60 centavos más si vemos que la calidad del ganado es buena, es la adecuada, porque ese ganado nos va a regresar el dinero, que se nos va a pagar el proceso, y la alimentación de ese ganado va a proporcionar carne de excelente calidad. Otra de las cosas que mencioné en las primeras diapositivas es que casi nadie habla del personal. Y la verdad que el equipo de trabajo, yo estoy convencido que el talón de Aquiles de la mayoría de las ganaderas es el equipo de trabajo. Si ustedes no tienen un equipo de trabajo que esté dedicado específicamente a rolar, o que esté dedicado a transportar, o que esté dedicado a manejar datos, o que estén dedicados a manejar el ganado, o que estén dedicados a tener un liderazgo, o que estén dedicados al procesamiento de los insumos, pues definitivamente no va a haber nada. En algunos lugares mi recomendación siempre es, antes de entrar a cualquier detalle de que si cuántos kilos voy a ganar o cómo le voy a hacer con este ganado, lo primero que yo veo es la parte de la gente que se encarga de los microprocesos. Y esa gente, una de las características importantes es que debe tener una muy buena comunicación con el líder, porque si esa comunicación se rompe entre ellos y el líder, o entre ellos y el equipo de trabajo, definitivamente no se va a lograr el objetivo. Entonces, el factor humano es, yo creo que el punto más importante y de mayor peso, y desgraciadamente en la mayoría de las ganaderas es uno de los rubros que está mucho más descuidado. Afortunadamente hay empresas grandes que han visto estas áreas de oportunidad y obviamente le dan oportunidad a su gente para que se prepare y para que conozca mucho más el proceso productivo.
De esta manera eso se va a transformar en ganancias y en rentabilidades. Por otro lado, en forma muy rápida, voy a hablar de cosas que también a veces no se toman muy en cuenta. Ya uno a un corral, ya cuando hicieron el corral, lo primero que uno ve es, ¿sabes qué? Tu corral está mal orientado, está mal hecho y no tienes suficiente espacio o tienes muchos animales dentro del corral. Se ve claramente que cuando un corral está muy apretado de ganado y que no tiene el espacio suficiente, pues va a haber mucha humedad dentro del corral, amén de que se va a comprometer la conversión, los consumos y las ganancias. Otro aspecto importante es que en las partes donde llueve mucho o donde hace mucho calor en ciertas épocas del año, tenemos que conocer perfectamente las zonas de confort en ese ganado para que le podamos proporcionar su espacio vital. En el caso de ganado productor de carne, más o menos entre 9 y 10 metros cuadrados por cabeza son los requeridos para que se comporten en forma razonable. Sin embargo, hay lugares donde te puedes ir hasta 15 o 18 metros, pero pues eso involucraría mucho más espacio y la mayoría de las veces en los corrales en forma intensiva, cuando se tiene la mayoría de las gentes quieren tener dentro de un corral más animales porque dicen en una misma área de corral yo tengo un tercio más de ganado, pero a sabiendas de que están comprometiendo su productividad. Entonces, en épocas de calor, por ejemplo, esos 9 o 12 metros se pueden incrementar hasta 14 metros o en un momento determinado lo que se hace es dejar menos animales en los corrales para que estén teniendo esa área suficiente de espacio para que no tengan problemas. En el caso de lluvias hay lugares donde se ponen pisos de cemento con su consecuente problema a veces de patas y entonces lo que se hace es utilizar algunos aditivos que más adelante voy a mencionar, pero lo importante es que cuando los animales tienen piso de cemento, a lo mejor pueden tener menos espacio que en corrales donde el piso no es de cemento y es de tierra. Entonces, estos valores de 9 a 12 metros cuadrados representan una media, por decirlo así, de los animales que están en alimentación en corrales en pisos de tierra. En el caso de la recepción de animales también es bien importante, es importantísimo, porque ahí lo que nosotros queremos es por lo menos 10 metros cuadrados por animal, porque el animal viene con problemas de enfermedades o viene cansado de los viajes y lo que queremos es tener confort. Se recomienda también un declive en los corrales de entre un 2 y un 6%, eso ayuda muchísimo, sobre todo en las partes de lluvia. Otro aspecto importante es la sombra del ganado. Mucha gente te dice, no, pues el ganado no es sombra. Bueno, hemos visto nosotros a través del tiempo y algunos estudios que entre 2 y 4 metros por cabeza son suficientes, pero cuando he revisado información reciente en algunos corrales que asistimos en el norte del país, cuando subimos hasta 6 metros cuadrados, automáticamente la conversión alimenticia y la ganancia de peso se mejora. En la altura también es importante hablar de 3,5 a 4 metros de altura. Las sombras ayuda muchísimo. Sin embargo, cuando la gente no hace caso de estas recomendaciones, nosotros podemos ver hasta un 4% de reducción de ganancia diaria de peso. De por sí el ganado en épocas de calor pues está estresado y ese estrés produce que el animal no coma y al no comer nosotros sabemos que es muy claro que el animal va a dejar de ganar por lo menos 100, 150 gramos diarios. Entonces, si nosotros nos procuramos dar un alojamiento que cubra con los requisitos mínimos, pues vamos a tratar con eso de mitigar un poco
la cuestión de, del confort del animal. En el caso de los espacios de comedero, se recomiendan 20-30 centímetros lineales por cabeza. Una regla de dedo es 3.3 animales por metro lineal, que son suficientes. Sin embargo, uno llega a corrales y de repente no tiene ni eso. Obviamente, este espacio de comedero también es diferente cuando recibimos, porque los animales necesitan tener más espacio de comedero para no tener competencia y que puedan recuperar fácil las mermas. El espacio de bebedero, perdón, también es importante, sobre todo en climas cálidos. Se recomiendan entre 3 y 6 centímetros lineales por cabeza. Eso parece muy poquito, pero en realidad el tipo de bebederos que actualmente se utilizan son bebederos que constantemente están corriendo el agua, y esa agua siempre va a estar fresca y pues obviamente es cuestionable. Muchas gentes dicen, no, pues es que ¿qué pasa si te va el agua? Bueno, pues tienes que tener toda una planeación y una infraestructura para que en tiempos de que se vaya el agua por alguna cuestión de descompostura, pues se pueda utilizar rápidamente, que no se pueda desperdiciar tanta agua en el momento de que regrese el agua, porque muchas veces regresa con tanta presión que rompe los flotadores. Y entonces una de las cosas que hemos visto, que los bebederos no son reservorios de agua. Otra de las cosas es que son pequeños porque el agua tiene que estar fresca y tiene además la situación de que tiene que estar limpios, ¿no? Y ya entrando a espacios de corral, por ejemplo, lo adecuado sería tener entre 50 y 60 animales en un corral. También mencioné que este confort pues va a dar realmente un efecto pero muy decisivo en cómo se van comportando los animales, ¿no? Si pasamos ahora entonces a lo que es la compra y recepción de ganado, nosotros podemos considerar varios puntos, más que los que tengo aquí citados, pero en realidad un aspecto importante es obvio el precio del ganado, el estado de la salud, la calidad del ganado. Si recuerdan, cuando partí en la gráfica de pastel, en la compra de ganado, un aspecto muy importante para la compra es la calidad del ganado, el origen del ganado, la época del año, la edad y sexo, el peso inicial. El peso inicial ideal para el ganado, el que se va a alimentar, anda oscilando entre los 230 a 290 kilos. Ese es el peso ideal para poder tener resultados favorables. ¿Por qué? Pues porque si queremos producir carne de calidad, ese animal que es joven va a tener un comportamiento adecuado, además va a tener consumos razonables durante el periodo de alimentación y va a comportarse de una manera más eficiente. El ganado es la parte fundamental, y entonces lo primero que tenemos que buscar es su estado de salud. Al comprar animales o al ir a buscar animales a diferentes partes, lo primero que tenemos que ver es el estado de salud del animal, obviamente el precio, como dije, y su calidad, porque muchas veces nos ha sucedido que dicen, no, pues es que yo traigo ganado de tal lugar y allá me lo venden bien barato. Pero ya cuando empiezas a hacer números de las mermas, del tiempo de transporte, del tipo de ganado que te están vendiendo, cuando haces eso, tú puedes llegar a calcular y decir, mira, si compras ganado local de mejor calidad, tú puedes pagarles un peso más y todavía te va a salir más barato que haber ido hasta tal lugar y traer animales en baja condición y en baja calidad. Otra de los aspectos interesantes de esto es que
El ganado en México por lo menos se clasifica por regiones y obviamente el ganado que viene del norte o que está en el norte tiene mejor calidad en términos de producción y productividad que el ganado que está en el centro-sur. Por ejemplo, un ganado de Colima, si le damos una escala del 1 al 3 o del 1 al 4, vamos a decir un ganado en Colima puede ser un ganado tipo 3 y ganado en el norte puede ser un ganado tipo 1. Y el ganado tipo 1, si ese ganado se va para exportación, ese ganado tiene un sobreprecio sobre los ganados 2 o 3. Entonces, lo que debemos de buscar, y en México la mayoría del ganado lo podríamos clasificar entre un 2, 2,5, ¿no? Les decía también que la planeación de corral es importante porque de ahí viene, ya una vez que se realizó la compra y se movieron los animales al rancho, el cuate que está encargado de hacer la planeación del corral, pues tiene que identificarlos, tiene que formarlos homogéneos, no más de 30 kilos. En algunos lugares usan más de 30 kilos entre corral, y esa variación intracorral, o el número de cabezas que hay por corral, más en la variación que existe ahí intracorral, nos puede producir problemas muy grandes al final. Estudios que yo he hecho observacionales, si quieren llamarla así, metiendo animales con 15 kilos de diferencia entre uno y otro, yo los peso a los 60 días y luego a los 80 y luego a los 100 días, y entraron con una diferencia de 30 kilos y a los 90, 100 días ya tenemos animales a veces que tienen 100 kilos más de diferencia. Entonces, uno de los problemas grandes desde el punto de vista manejo de datos es la poca uniformidad que tiene el ganado dentro de los corrales. Eso crea un coeficiente de variación muy grande, y eso impide a veces que cuando alguna empresa va y promete un aditivo para hacer una prueba, y amén de que la planean mal y amén de que no tienen suficientes réplicas, pues no están tomando en cuenta toda la variación que existe entre corral, y entonces, pues, por ende, entre más variación hay entre corral, pues menos vas a detectar ninguna diferencia estadística, ¿no? Otro punto importante es que el cuate que hace los corrales, el que los planea, debe de tener bien claro que el programa de reimplante debe de tener una exactitud. En mi caso, yo siempre les pido más o menos 10 días, es decir, que si ustedes ponen el implante al inicio de la alimentación, vamos a decir al día 3, el segundo implante que se les pone debería de estar siendo aplicado entre los 65 y 70 días, y que no sean más de 10 días. Podríamos darle chance hasta los 75 días, pero si se pasan de ahí ya tienen bastantes problemas. ¿Por qué hablo del reimplante y por qué hablo de los implantes? Ahorita voy a hablar otro poquito más adelante, pero el implante es una de las herramientas más importantes que tenemos para poder poner kilos en la canal, y normalmente un implante bueno y bien colocado nos puede dar desde 15 hasta 20 kilos más adicionales en la canal. Yo sé que a lo mejor en la audiencia hay gente que es de Centro o Sudamérica y en esos lugares no se utilizan reimplantes, pero créanme que en nuestro país el uso de implantes nos resulta en una muy buena herramienta para poder meter kilos en la canal. Otra parte fundamental es que el tipo que esté haciendo las planeaciones de corral se fije muy bien en lo que son los días y fórmulas, los días de alimentación y las fórmulas. Por otro lado, tenemos el programa de medicina preventiva. Ahí lo que se busca es ver la morbilidad, la mortalidad, los días de tratamiento, los costos de medicación y sobre todo llevar registros, que eso en muchos lugares no lo llevan. Con eso nosotros debemos de tener en cuenta que los principales indicadores que mueven a un corral de engorda pues es el consumo, la ganancia de peso y la conversión alimenticia, y
Una parte importante que en corrales pequeños no sucede una buena programación, y entonces los sacrificios de esos animales no son en las fechas y tiempos adecuados, y entonces, como dependen de un tercero para poder colocar esos animales a frigorífico, entonces los pesos de esos animales se van muy por arriba, y ustedes saben que entre más grande esté un animal, pues, su conversión alimenticia va a ser menor, va a ser una conversión más mala, por decirlo así, y eso va a provocar pues poca rentabilidad en el ¿cómo se llama?, en el negocio, ¿no? Una de las cosas que es importante, que también no se lleva a cabo en muchos lugares, este es un cuadrito de 12.992 cabras, nomás para que ustedes se den una idea, que el hecho de tener animales de diferentes orígenes, estos números son, en México nosotros tenemos cada estado con un número del estado. Entonces, por ejemplo, 26 es Sonora, el 8 es Chihuahua, 19 es Nuevo León, 25 es Sinaloa, y 26 es Sinaloa Norte. El CN quiere decir consumo nacional, o sea, todos los animales que llevan a un corral de engorda deben de tener estos fierros para saber cuál es su origen, y de esa manera nosotros poder hacer cálculos. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, estos animales que vienen de Nuevo León, que está más retirado del origen, que es Hermosillo, Sonora, pues tienen mayor cantidad de merma, y se hacen los cálculos de la merma, se miden las ganancias diarias de peso durante 20 días para poder calcular la recuperación de merma, y nosotros vemos que en el caso de animales que vienen más mermados, es por lo general mayor el costo para poder recuperar la merma, y los días de recuperación de merma de esos 13% de merma se llevaron a cabo en 14 días, mientras que estos 4% de merma la podemos recuperar en 6 días y medio, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque esto también nos indica qué tan rápido podemos tener los cambios de dieta, y nos ayuda en la planeación del corral para posterior programación de los reimplantes, ¿no? Hablando entonces de implantes, nosotros conocemos los estrogénicos, androgénicos y la combinación de estrógenos con andrógenos. Estos implantes es, como les dije anteriormente, una buena herramienta para aumentar el peso de la canal. Sin embargo, si no se aplican correctamente y no se aplica el implante adecuado, podemos causar, el ejemplo más claro es cuando llega uno a un corral y ve unos becerros de 300, 200 y cacho de kilos implantados con un implante muy agresivo que es androgénico, por ejemplo, Trembolona 200, y los animales están bien bonitos, chaparritos, y como bolas, pero ya no crecieron. ¿Por qué no crecieron? Porque el implante tiene la característica de que cambia la madurez. Entonces, es importante ver qué tipo de implantes se deben de utilizar, qué tipo de combinaciones se deben de emplear, y sobre todo en los lugares donde se están utilizando animales para producir carne de calidad, pues el implante juega un papel muy importante, porque el implante también tiene una tendencia a reducir la deposición de grasa de marmoleo y grasa de cobertura. Aquí nada más para que ustedes se den cuenta cuál es el estrogénico, el androgénico y el combinado. Hay varios tipos de implantes en el mercado, y las cantidades de estradiol o progesterona o acetato de trembolona tienen. Y esto, en realidad, si nosotros hacemos las cosas correctamente, pues nos va a dar una mejora sustancial. Fíjense, la combinación de un implante combinado nos puede dar hasta un 20% más de ganancia diaria de peso y hasta un 14% más de conversión alimenticia. Entonces, un implante realmente es una herramienta que
en 20 días o en 15 días nosotros podemos recuperar la inversión y el resto del periodo de la alimentación, pues va a ser ganancia para el productor, ¿no? En el caso de la canal, como les mencioné, si usamos implantes ligeros, también yo los conozco en el medio como implantes no agresivos e implantes agresivos. Los implantes agresivos son implantes que tienen mucha trembolona. Estos producen una masa muscular muy buena, pero definitivamente tienen un efecto sobre la canal y obviamente reducen el marmoleo. Y si ustedes ven, cuando se tiene una combinación de estradiol con 17-beta-estradiol con trembolona acetato, podemos esperar hasta un 11% menos de marmoleo. Entonces, si están en el negocio de la cantidad, pues son excelentes. Si están en el negocio de la calidad, a lo mejor no. Si nos vamos hacia el lado de la conversión alimenticia, este es un estudio también que yo realicé hace tiempo y nomás quería mencionarles un implante. El primer implante todos los animales lo recibieron el mismo y el segundo implante fue diferente y todos los animales eran del mismo origen. Y sin embargo, si ustedes se dan cuenta, no todos los implantes tienen el mismo efecto. En este caso es un implante de acetato de trembolona con 17-beta-estradiol. Estos tienen más estradiol y hay una diferencia sustancial en la parte de la conversión alimenticia. Sin embargo, si viéramos esta gráfica con estos animales mismos en el rastro, y por efectos de tiempo, digo, yo creí que iba a terminar en 40 minutos, pero por efectos de tiempo no puse la otra diapositiva. La otra diapositiva es completamente al revés. Los implantes que te dan muy buen comportamiento, a veces esos implantes en la evaluación de la canal son los menos efectivos porque te reducen el marmoleo y entonces la clasificación es menor de choice, ¿no? Si hablamos ya entonces de la parte de alimentación, el micronegocio de planta de alimentos, lo que debe de ver es la compra de materias primas, la preparación del alimento y el servicio del alimento. Aunque en muchos lugares el servicio de alimentos se mantiene en una parte o en un micronegocio separado para poderlos evaluar de alguna forma más adecuada. Pero lo que aplica aquí es que nosotros tenemos que auditar perfectamente la recepción de ingredientes, la calidad de esos ingredientes. Cuando recibimos materia prima, pues tenemos que tener una serie de factores como son las mediciones de humedad, como son la presencia de plagas, como son la presencia de cuerpos extraños, como son qué tan sucio viene el grano o qué tan húmedo viene el forraje, para que de esa manera podamos decir que estamos metiendo calidad y esa calidad se va a transformar pues, obviamente en una dieta que en papel y en la práctica sea la misma. Otro aspecto, el hecho de tener este tipo de controles, al hacer las raciones, nosotros lo esperado lo podemos ver contra lo podemos comparar contra lo observado y entonces sobre esa base se calcula una relación y decir, bueno, yo estoy calculando que este ganado va a ganar 1,8 kg diarios o 1,3 kg diario, va a comer tanto y normalmente nosotros estamos viendo esas relaciones para ver qué tan buena fue la predicción y qué tan bueno fue la preparación o la planeación de ese corte. Otro aspecto importante en la planta de alimentos es precisamente la parte del mezclado. Ahí muchas veces la gente no le pone mucha atención a la parte del mezclado y entonces el orden del mezclado
y la cantidad de ingredientes que se están poniendo en cada fórmula determinan, pues, en forma directa el que los resultados que se planearon sean o no los adecuados. Por ejemplo, dentro de esas fórmulas, nosotros también tenemos que ver el uso de ciertas vitaminas, de ciertos minerales. Actualmente existen, por ejemplo, minerales como el cromo, que no se utilizan normalmente, pero actualmente hay mucho interés por usarlos. El cromo es un producto, es un mineral que se ha investigado, es un mineral que no se absorbe propiamente por el tracto digestivo. De hecho, yo cuando hice mis estudios doctorales usaba óxido de cromo o cromo en solución como marcador interno para que yo pudiera hacer las evaluaciones de tránsito del alimento por tracto digestivo. Sin embargo, hoy en día hay cromo que lo que llaman los minerales orgánicos que se utilizan en conjunto con algunos aminoácidos, y uno de los factores importantes es que el cromo en forma natural viene en forma trivalente, y el cromo cuando se hace en forma hexavalente es tóxico, es el que utilizan las industrias para poder cromar las defensas y cosas de esas, ¿no? Entonces, cuando el cromo orgánico se junta con un aminoácido, el cromo tiene una función muy importante y se ha visto que potencializa la acción de la insulina, y tiene un efecto directo sobre las células betas del páncreas. Por lo tanto, no es tanto que el propio cromo sea el que va a producir la ganancia diaria de peso. Muchos dicen, no, pues es que te va a dar mejor ganancia de peso. Pues sí te la va a dar, pero yo creo que el efecto es indirecto, o más bien es que durante periodos de estrés, por ejemplo, pues se tiene más insulina y más glucosa. En animales recién llegados, el cortisol está alto, y se ha visto que el cromo reduce la morbilidad, reduce el cortisol, de tal forma que cuando utilizamos este tipo de productos, lo que pasa es que se utiliza mejor la glucosa, o en condiciones de estrés, en lugar de que haya tanta insulina y glucosa, que eso propicia que haya una excreción de cromo por orina, propicia que los animales no ganen mucho peso. Pero cuando les das cromo en esa forma, es probable que esa sea la acción directa del mineral, y entonces mejore sustancialmente los comportamientos de los animales, ¿no? Otro producto que se utiliza mucho en a ver, espérenme, déjenme ver, disculpen, me voy a regresar tantito. Bueno, otros productos que se utilizan en forma rutinaria en los corrales de engorda, sobre todo en el norte del país donde se engordan hembras o donde se alimentan hembras. El MGA es como un supresor del estro, la virginamicina, que se utiliza también para reducción de acidosis, los ionóforos para la fermentación ruminal. Actualmente hay mucho interés por utilizar los ácidos orgánicos o los aceites esenciales. Manuel creo que mencionó algo sobre el crina, y estos productos han sido utilizados mucho en Europa, pero en México apenas están llegando, y estos productos realmente prometen, porque los resultados han sido muy alentadores. En varios estudios se han visto que, comparados contra combinaciones con ionóforos como la monensina sódica, pues se ha visto que dan resultados muy similares. Sin embargo, en algunos estudios que se hicieron en Nebraska, cuando lo combinaron con Tilán y lo compararon contra la misma combinación de monensina Tilán, los datos productivos y de canal fueron similares, pero lo de los abscesos hepáticos, que esa es una de las razones por utilizar Tilán,
se redujeron más en el caso de la monensina que con el caso de estos aceites esenciales. Sin embargo, en la parte productiva no hubo ningún problema, ¿no? Levaduras, también hay muchísimas levaduras, pero aquí hay actualmente algunas levaduras que se utilizan, y acabo de oír una plática de un muy buen amigo mío de allá de Minnesota, el doctor Alfredo Di Constanzo, donde él hacía mención, y yo estoy muy de acuerdo con lo que él dice, en el sentido de cómo se llama, no sé por qué se cambió, en el sentido de que hay algunos productos, a ver, perdone, no sé por qué se cambió, hay algunos productos de levadura o de cultivos de levadura que son buenos, podríamos decir, pero se utilizan en cantidades muy grandes, y entonces hay otros productos nuevos, innovadores, donde se utilizan medio gramo, 1 gramo, donde nosotros vamos a ver resultados bastante interesantes, sobre todo en la reducción de la morbilidad y en la mejora de la calidad de la canal. Me ha tocado revisar y la verdad me quedé sorprendido. La calidad de la canal mejoró y se redujo la morbilidad del ganado. Bueno, también existen coccidiostatos, y una parte importante, no sé por qué una parte importante de eso lo cubre la monensina sódica. La monensina sódica es también otra de las herramientas, junto con los implantes, que nosotros utilizamos mucho, porque da una eficiencia alimenticia, una mejora en la eficiencia alimenticia hasta de un 10%, y obviamente que esto mejora la rentabilidad. Si se acuerdan que en el pay de pastel la elaboración de alimento era más o menos un 30% del peso que le dábamos a todas las diferentes cuestiones dentro del proceso de elaborar alimentos, y si eso lo partimos aún más, si se fijan, la exactitud en la cantidad de nutrientes representa un 40%. Entonces, esto lo pongo porque digo, bueno, si a mí me llevan una planta de alimentos, yo sí me fijo en el tiempo de mezclado y me fijo en esto, pero lo que más me fijo, que es muy importante, es en la exactitud de la cantidad de ingredientes. Que a veces le dices, es que necesitas meter 100 kilos por tonelada de melaza, se les van 130, o le tienes que meter 30 cajas de soya y le ponen 50. Entonces, esto es muy importante, evaluarlo todo el tiempo. Y la otra es muy importante, el mezclado de la dieta. Normalmente, por cuestiones de densidad, se deberían meter los granos, las pastas y los micros, que son los que pesan más primero, luego los líquidos y al último el forraje. Yo siempre digo, el problema a veces es con los equipos, y entonces no te permite seguir este orden, pero en lo posible deberían ustedes siempre procurar seguir un orden de mezclado de esta forma, para que los ingredientes se queden bastante, ¿cómo se llama? Compactos, ¿no? Y que la variación en el mezclado no sea tan amplia. Si se fijan, aquí en mis diapositivas, pues no tengo ninguna diapositiva que hable sobre el procesamiento del grano, pero veo que ya mi tiempo se está acabando. Ahorita, si quieren, hago un comentario de eso. Déjenme termino esta parte, que es importante también, y si hay algunas preguntas respecto a eso, con gusto se las voy a contestar. Otra parte importante después de haber hecho las fórmulas, pues es el plan de alimentación. O sea, ya está hecha la fórmula, pero ¿a cuántos animales voy a alimentar? ¿En qué época del año estamos? ¿Qué días de alimentación y cómo podemos hacer cambios? ¿Y qué tipo de consumos estoy? Es fundamental, ¿no? Porque aquí les pongo que el consumo del alimento representa el 70% de los resultados productivos de un corral de engorda, y el 30% lo explica el aprovechamiento de la dieta. Entonces,
¿Dónde vamos a poner muchísima atención? Pues en el consumo de alimento de los animales. Tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos en los factores como el tamaño de la partícula, si hay muchos finos en el mezclado, si el mezclado del alimento no se hizo bien, los tiempos de alimentación y también la frecuencia de alimentación. ¿Qué nos dice esto? Que si nosotros no hicimos un buen trabajo en la planta de alimentos, pues eso va a afectar el consumo del alimento ya, por más bueno y balanceado que esté, si no está bien mezclado, si no tiene suficiente fibra efectiva para que el animal rumie, vamos a tener problemas. Entonces le tenemos que poner muchísimo interés a lo que es el consumo de alimento y para ello nosotros llevamos algunas prácticas que se llaman el manejo del comedero y tenemos, por ejemplo, en esta diapositiva, un comportamiento muy común en los corrales de engorda, es que al momento de que nosotros repartimos el alimento, el 25% del ganado ya debe estar alineado en el comedero esperando, el otro 50% debe estar parado y otros animales están empezándose a parar para ir al comedero. Si eso no sucede así, hay que poner un foco rojo y decir, ah, caray, algo está pasando porque los animales no están actuando en forma normal, por decirlo así. Entonces, para ello nosotros hemos creado sistemas de alimentación. Ahorita voy a explicarles uno que es alimentación. En la alimentación controlada, las cantidades de alimento que se sirven son muy controladas, valga la redundancia, para reducir mermas, para mejorar eficiencias y para reducir también problemas digestivos. Sin embargo, uno de los problemas principales para cuando esto sucede o cuando esto lo apliquemos, tenemos que estar muy abusados en el entrenamiento del equipo de alimentación y tenemos que colocar ciertas medidas típicas diarias para que el cuate que está leyendo los comederos pues tenga herramientas para poder decir que está haciendo bien. Normalmente revisamos la actitud del ganado, también calificamos los ijares, sobre todo en animales que acaban de llegar, y calificamos el comedero. Entonces son tres cosas que un lector de comedero bien entrenado tiene que saber. No nada más se fija en el comedero y ya está, sino que también se fija en la actitud del ganado. Hay veces que nosotros, como les mencioné en la diapositiva anterior, vemos que el ganado no está haciendo ese vaivén a cuando viene el carro mezclador o el revolvedor, el que tire el alimento y no se levantan y el 50% no está yendo hacia el comedero, pues algo está mal. Cuando nosotros llegamos a un corral y vemos el 90% del ganado casi adentro del comedero, es que está hambriento el ganado, entonces automáticamente revisamos alguna falla o vemos cómo están sus ijares. Si sus ijares están vacíos, pues definitivamente ese ganado les está haciendo falta alimento. Y si vemos que el comedero está lamido, pues dices, sin duda este es un problema del cuate que está sirviendo el alimento. Pero hay ocasiones que es lo contrario, que vemos muchísimo alimento y el ganado pues no ha comido. Entonces la primera reacción que uno debe tener cuando ve un comedero lleno es voltear a ver el bebedero, porque si el bebedero no tiene agua, el comedero está lleno. Entonces ahí hay un problema y hay que corregirlo. Para ello, nosotros tenemos esta clasificación. Este es un comedero lamido, uno limpio, uno con residuos, otro con alimento y otro lleno. Entonces, cuando tenemos un comedero 1 o 2, en el 1, pues está lamido, hay que incrementar un 5% de lo que le servimos anteriormente. Si el comedero es 2, hay que servir igual.
me voy a pasar hasta acá. Si es uno lleno, pues definitivamente hay que corregir el error. Algún error se hizo, tanto de reparto como de manejo del bebedero, o como que hay alguna enfermedad, o como que algún ingrediente no se mezcló bien. O sea, hay que detectar cuál es el error y enmendarlo. Una regla de oro también es que no hay que subir más del 7% del servicio previo. O sea, si nosotros encontramos por eso aquí le estoy poniendo incrementar los 5%, pero no hay que incrementar esto en 2 días consecutivos. Es decir, que si un día llegan y está limpio y le suben, y al otro día llegan y ven limpio y le vuelven a subir, eso no se hace más que en los animales de recepción. Ahí sí, como las dietas no son tan cargadas de grano, entonces ahí sí agarramos y decimos, órale, vamos a darles y vamos a retarlos para que no haya problemas. Siempre cuando hacemos cambios de fórmulas, pues lo primero que tenemos que checar es que no haya problemas, o sea, que no haya ijares vacíos, o que no haya diarreas, o que el corral que se va a cambiar no tenga problemas al momento del cambio, y que si vemos corrales que vienen subiendo y bajando el consumo, pues lo primero que tenemos que hacer es parar el cambio de fórmula hasta estabilizarlos. Hay que evaluar a todos los corrales, sobre todo los animales de recepción, para ver cómo va subiendo su consumo y para no, como vulgarmente decimos, para no quemarlos, para no pasarlos a una dieta más caliente, que tenga más grano, y que esos animales en un momento determinado nos vayan a dar un problema, también vulgarmente decimos de rebote, que los cambiamos a otra dieta y de repente empiezan a bajar sus consumos y tienen problemas digestivos, ¿no? Por último, y espero que ya me pasé un poquito de lo que esperaba, la sanidad del ganado es importante. De lo de la sanidad, lo importante es tener muy buenos registros. En esos registros lo importante es clasificar el número de animales que se enferman y de qué se enferman. Por ejemplo, complejos respiratorios, reproductivos, digestivos. Y entonces, si tenemos ese registro, es sumamente fácil que nosotros podamos atacar cualquier tipo de problemas. Otra de las cosas importantes del registro es que podemos calcular los porcentajes de morbilidad y también podemos calcular los porcentajes o los animales que recaen al tratamiento, y luego entonces podemos evaluar al cuate que es el veterinario que le está dando el tratamiento, que si está haciendo bien el trabajo o no lo está haciendo bien, porque los animales no están regresando a la normalidad y recaen, y de repente pues tienen animales crónicos en avanzados días de alimentación, y eso no es posible, ¿no? Como les digo, una de las cosas más, tener los datos esos que son importantes desde el punto de vista veterinario, saber por qué se enfermaron, de qué se enfermaron. Al dueño del corral lo que le interesa es cuánto le está costando. Y entonces hay que llevar dentro de esos registros, pues los registros de las cabezas que se trataron, del costo que fue del tratamiento y los costos por cabeza. Porque si ustedes ven aquí de 18, 19 y 20, pueden ver que a pesar de que muchos medicamentos han aumentado, cuando nosotros llevamos registros y vemos esto, pues a veces lo que hacemos es como un área de oportunidad, decir, pues mira, vamos a cambiar por el otro, vamos a mejorar el gasto sin alterar la respuesta que te pueda dar uno u otro producto, ¿no? La mortalidad es otro parámetro que se mide, se registra también, se llevan los costos también, y se puede hacer un costo neto mensual y anual, igual que de los desechos, porque hay muchos animales que no la arman porque se fracturaron o porque se cayeron o se golpearon o por otra causa que no es una enfermedad como tal, pero se tienen que desechar. En el caso de engorda de hembras, pues es muy frecuente tener
problemas de prolapsos uterinos. Se tratan los animales, pero si no responde, pues se tiene que desechar, ¿no? Este es nada más un cuadro donde ustedes pueden ver en un corral con una evaluación de 51,000 cabezas, que el porcentaje mayor siempre lo ocupa el CRB, en este caso problemas locomotores y otros y digestivos muy poquitos. Entonces aquí lo que salta a la vista es que estos problemas locomotores se ocupan el segundo lugar. Entonces recuerden lo que siempre se dice, ¿no? Lo que no mides no lo puedes evaluar, y lo que no puedes evaluar no lo puedes mejorar. Si tú tienes los datos y ves esto, dices, ah, caray, segundo lugar, locomotores, pues el problema a lo mejor son nuestros propios vaqueros que no están moviendo bien el ganado, y la mayoría de los problemas locomotores son los que están causando ellos mismos, ¿no? Lo mismo sucede con la mortalidad, ¿no? Con la mortalidad, si se fijan, aquí el locomotor es 25% y el CRB no es ni siquiera el primero. Y si se fijan, obviamente es un corral donde hay hembras en proceso de alimentación, y el problemas reproductivos es el 23%. Y bueno, por último, de alimentación, pues ya que los animales están y pasaron por todos estos procesos o microprocesos, siempre hay una comunicación constante con las agencias de rastro, y de hecho una semana previa te mandan una lista de lo que ellos van a sacrificar, y entonces en el caso de corrales donde se alimentan animales para carne de calidad, ellos te piden pues tantos animales que deben de clasificar choice y tantos animales para esta otra línea que no es para calidad, y así, ¿no? Entonces haces una programación, sacas los animales que ya están de acuerdo a la programación inicial que hizo el cuate que programó los corrales, se registran los pesos de salida, se registra el número de cabezas, se sacan, esto es muy importante porque no pueden transitar si no tienen los papeles oficiales. Y digo y lo remarco esto porque es muy común que de repente van al rastro, los paran, y entonces, ¿qué va a pasar con la calidad de la carne? Pues se va a ver comprometida si tienen los animales parados ahí 5 horas mientras que arreglan todo eso en el sol, pues la calidad de la carne del ganado pues va a ser comprometida, y lo que ustedes no quieren es eso. Entonces es muy importante, y por eso desde el inicio dije que es importantísimo hablar de que el proceso de alimentación en forma intensiva es un proceso dinámico que requiere de mucha comunicación entre las partes, ¿no? Ya una vez que sacan el ganado a sacrificio, pues van a tener que armar ciertos lotes donde metes animales a una línea para ciertos clientes. Acuérdense que les dije que el proceso tiene que estar dirigido al cliente, y entonces hay clientes que requieren cierto tipo de animales y hay clientes que requieren cierto tipo de animales. Entonces, pues lo que buscamos siempre es tener animales en la media de 2.5. Qué ideal sería tener animales tipo 1, ¿no? Como o tipo 3, que podría ser a pesar de que está muy bien conformado. Entonces, al final del cuento y el día, el corral es un lugar donde tienes que producir carne que el cliente te esté demandando, ¿no? Entonces, ya para concluir, y la verdad les agradezco mucho que ustedes hayan participado o por lo menos entrado a esta videoconferencia. Me da mucho gusto hacer este tipo de cosas, porque en realidad existen todavía muchas cosas que, a pesar de que hay corrales muy grandes, se necesitan mejorar, y entonces pues hay que trabajar mucho sobre los equipos de trabajo, ¿no? Ese es el coco de casi todos, y el manejo de datos. El manejo de datos es tan importante porque
se va a generar información y eso nos va a dar la chance de hacer mejoras. Vuelvo a repetir, lo que ustedes no miden no lo pueden evaluar y lo que no pueden evaluar no lo pueden mejorar. Entonces, una cosa que es importante una vez que analizan los datos, pues obviamente van a tener que innovar. Y esa innovación permanente en estos tiempos, por ejemplo, del coronavirus, hay empresas en México que desde hace tiempo innovamos procesos para venta en línea y hay otras que nunca han tocado ese punto y entonces ahorita que se necesita vender carne en línea, pues las que ya están preparadas pues están vendiendo carne en línea y los que no se prepararon pues tienen que trabajar para ello. La otra parte fundamental que tenemos que estar incluyendo ya de rutina en todos los corrales es la certificación de tus procesos. Estos procesos que acabo de hablar en forma muy general, estos procesos tienen que ser certificados porque igual en estos tiempos y en los tiempos que vienen, una de las cosas importantes en el mercado internacional es que tú les puedas certificar que lo que estás produciendo es producto de buena calidad, que manejas en forma efectiva a tus animales, que tienen buen bienestar y que estás contribuyendo para mejorar el medio ambiente. Esto, créanlo o no, pero si yo quisiera exportar carne de aquí a Europa en estos momentos, me van a exigir todos esos certificados de procesos. Y si esos certificados de proceso no se han llevado a cabo, pues lógicamente no vamos a tener la chance de exportar. Entonces, muchas veces el público en general se confunde porque dices, no, pues ahorita podemos exportar y que a todo dar y esto y lo otro, sí, pero pues ni siquiera estás dado de alta en Hacienda, cabrón. ¿Cómo quieres exportar? Entonces, con esto, pues les agradezco muchísimo su atención. Ha sido un placer. Yo sé que esto es todavía cada una de las diapositivas se puede hacer una plática completa. Es nada más una, ¿cómo se dice? Una vista muy de fuera y muy somera de los procesos que se llevan en los corrales de engorda, pero lo que sí deben de tomar en cuenta es el personal. A esa gente se le tiene que empezar a certificar incluso a las cuestiones de bienestar animal, como son todas las sombras, corrales, etcétera, y cuestiones también medioambientales, que todo eso va a venir a jugar un papel sumamente importante en los tiempos por venir. Con esto concluyo mi presentación y damos paso a preguntas y respuestas si tienen, y les agradezco mucho la atención nuevamente y agradezco también mucho a todo el equipo de DSM por tener la confianza de que yo pudiera compartir este tipo de temas con ustedes. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su excelente presentación. Como lo menciona, creo que cada diapositiva tiene la capacidad de extenderse una plática completa. Es muy buena información la que nos brinda. Y a mí me gustaría recalcar lo último que menciona, ¿no? que al final la tendencia del mercado va hacia mucho la exportación y mejorar los procesos de calidad y obviamente buscar la inocuidad de la producción de carne en México y en toda Latinoamérica. En ese sentido, me gustaría también recalcarle al público en general que nos está acompañando el día de hoy, que las tecnologías de DSM están disponibles, ¿no? para tal efecto y que precisamente nos abren un panorama muy interesante. El uso de Crina, Rumis, Tarihaydi, como lo mencionaba en un principio, puede ser una herramienta excelente para sustituir los actuales fármacos que sabemos que poco a poco van en desuso y que el gobierno está restringiendo bastante para su uso en México. Y que también en Europa y en algunos países asiáticos pues ya tienen mucho más avance en ese sentido. Entonces recordarles que ahí tenemos una herramienta excelente con mejoras de ganancia de peso y calidad en las canales y que esto puede ayudarnos a mejorar los índices productivos. Doctor, tenemos una serie de preguntas muy interesantes que vienen del público. Creo que va a ser difícil contestar todas, pero
esperemos darle respuesta a través de esta vía y las que queden pendientes, pues haremos llegar la respuesta vía correo electrónico. Sí, sí, con mucho gusto. Bueno, las que no podamos contestar ahora por cuestiones de tiempo, pues se las podemos mandar resueltas en la medida de lo posible, ¿no? De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. La primera pregunta viene de un colega mexicano, el doctor Víctor Basurto, y nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál es el retorno sobre la inversión de utilizar las 3 tecnologías de DCM? Disculpe, doctor. Doctor, habíamos dicho, sí, yo creo que esa pregunta tú la puedes responder mejor que yo, o ustedes la pueden responder mejor que yo en el sentido del retorno sobre la inversión, ¿no? Sin embargo, yo puedo hacer un comentario rápido. Cualquier aditivo que tú utilices en engorda, si no te da por lo menos un 3-1 de retorno, pues no tienes un aditivo y da. Pero ya en forma específica, pues no sé si tú puedas comentar algo, Manuel. Sí, podemos platicar acerca de los estudios que se han realizado. DCM lleva realizando estudios en varias partes de Latinoamérica. Brasil, se ha hecho en Argentina, se han hecho en México, en Estados Unidos y en Australia algunos estudios, y hemos encontrado muy buenos resultados. De hecho, la combinación de Crina, Rumistar y Hy-Vee es la actual tecnología que se está lanzando al mercado, pero previamente Crina y Rumistar han tenido un resultado sorprendente, sobre todo cuando hay condiciones de bajo procesamiento en el maíz molido, maíz quebrado. ¿Sí? En este caso, los resultados hemos observado, como les mencionaba, hasta 12 kilos más de incremento. Pero a ver, Manuel, lo que dígame, el doctor está preguntando es cuál es el retorno. Sí, es correcto. El retorno sobre inversión en algunas ocasiones llega a ser hasta de 6-1, dependiendo la productividad de los animales. Sí, no sé si se escucha claramente ahí la respuesta, doctor. Sí, bueno, eso es lo que precisamente pregunta el doctor Basurto. Yo me acuerdo que en uno de los estudios que hiciste con Crina hiciste un cálculo y sobre el retorno de la inversión, pero no sé si tengas de los otros productos, porque en realidad lo que yo pienso es que muchos de los productos que ustedes, o de lo que acabas de mencionar, son productos bastante nuevos y apenas en México, por lo menos, se han hecho muy pocos estudios. Yo veo que hay mucho más información en Brasil y no sé si los compañeros de Brasil también puedan apoyar al respecto, pero no sé si tengas un dato más sobre eso. De hecho, en Brasil, doctor, se han hecho trabajos y un benchmarking con uso de más de 1,5 millones de cabezas con esas tecnologías, y se han encontrado aumentos de más del 26% de rentabilidad en las engordas. Entonces tenemos muy buenos resultados. Como usted lo menciona, en México estamos avanzando hacia este uso de tecnologías y seguimos probando los avances, pero creemos que tenemos muy buena capacidad de aumentar las producciones en los atos de feedlot en México. Ok. No sé si haya más preguntas. Sí, doctor, tenemos aquí otra pregunta de la doctora Brenda Almaguer, que de hecho le manda muchos saludos también de México. Menciona ya cuál es el peso ideal para hacer más eficiente un proceso de alimentación intensiva, en específico para hacer más dinero. ¿Cuál es el peso ideal de ¿Cuál entrada? es el precio? El peso ideal de entrada para ser más eficiente. Bueno. Yo mencioné que el peso de entrada ideal en los corrales de engorda, entre más chicos entre los animales mejor, pero entre 250 a 290 es un peso ideal, y lo mencioné al inicio porque ese peso, cuando los animales entran pequeños a un corral de engorda,
van a terminar con consumos más bajos. Si nosotros metemos animales más pesados, amén de que hay más variación y no tenemos más control, el ganado va a terminar comiendo más alimento. Entonces, aquí el ejemplo es muy claro. Por algo los estadounidenses, los gringos, se llevan 1,5 millones de cabezas de la zona norte, principalmente de nuestro país, y los pesos son pesos propiamente desde 170, 180 hasta 200 y tantos kilos. Si te pasas de esos kilos, ellos te imponen una especie de multa, entonces te pagan menos por esos animales. En realidad, ellos no son tan tontos en el término de meter animales pequeños, porque saben que esos animales van a ser mucho más eficientes. ¿Por qué van a ser más eficientes? Porque al final terminan comiendo menos. Y si nosotros hablamos de comer menos, no es lo mismo que un animal termine comiendo en promedio 9,5 kilos que un animal que termine comiendo, como en las zonas centrales de México, que meten ganado muy grande, y donde termina comiendo 13, 14 kilos. Entonces, ese es el ejemplo que yo siempre pongo, incluso algunos nutriólogos que cuando yo estaba de director allá en el rancho, llegaban y decían, no, pues es que tienes muy bajas ganancias. Le digo, sí, son muy bajas ganancias, pero comen 7 kilos. No, es que nosotros tenemos animales que ganan 1,600 kilos, 1,700 kilos. Le digo, no, pues ok, qué bueno, pero ¿cuál es el consumo? Pues el consumo son 16 kilos, 14 kilos, ok, pues haz la multiplicación y me dices quién gana más dinero, si tú o yo. Entonces, no sé si a Brenda le quede claro la respuesta, pero la eficiencia alimenticia es el motor principal de cualquier engorda o cualquier sistema de alimentación intensiva. Entonces, si yo tengo animales que tienen conversiones de 6 y tengo animales que tienen conversiones de 6,5, 7, pues esa diferencia de 1 kilo de alimento multiplicado por los días de engorda por el costo del alimento, pues te va a venir dando una diferencia de 500, 600 pesos por cabeza. Bastante dinero. Entonces, doctor. de ahí la situación, así es. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta del ingeniero David Zavala, de Centroamérica, y nos pregunta, doctor, ¿qué consecuencias podemos tener al utilizar heces de aves, pollinaza o gallinaza o cerdos en la dieta de los bovinos alimentados intensivamente? A ver, no oí la pregunta. A ver, ¿me escucha, doctor? Sí, te escucho, ahora te escucho. Sí, le preguntaba, ¿qué consecuencias podemos tener al utilizar heces de aves, pollinaza o gallinaza, o de cerdos en la dieta de los bovinos alimentados intensivamente? Bueno, mira, las consecuencias pueden ser desde muy buenas hasta desastrosas. Lo mejor es en un momento determinado utilizar productos que tengan algún proceso. ¿Por qué? Pues porque vas a tener menos problemas de tipo parasitario. Pero desde el punto de vista nutricional, si tú utilizas pollinaza y no gallinaza, porque la gallinaza realmente no tiene un valor muy bueno desde el punto de vista nutricional. En cambio, la pollinaza puede llegar a tener un equivalente de nitrógeno hasta el 30% y ocupa un lugar importante dentro de la dieta. Entonces, yo siempre he dicho que los cuates que si tú obtienes la pollinaza de una granja donde son malos en términos de manejo, vas a tener una pollinaza de excelente calidad, porque esa pollinaza también va a llevar alimento. Y entonces se convierte en un producto pues de regular, mediana calidad. Si compras pollinaza que ha estado ahí metida en un almacén o
en el ambiente, pues mucho del nitrógeno que está ahí ya se fue. Entonces, las implicaciones de utilizar una pollinaza de una granja donde no llevan buen manejo, pues te beneficia porque tú puedes utilizar en una dieta entre 15 hasta un 22% de pollinaza sin ningún problema. Mucho se ha hablado del contenido de minerales que tiene la pollinaza y se ha dicho que la mayoría de los minerales que tiene, bueno, la pollinaza que tiene los minerales como para cubrir los requisitos del ganado. El problema es que la pollinaza no sabemos cuál es la disponibilidad de los minerales para el animal. Sabemos que tiene los minerales, pero no sabemos qué tan disponibles son para el animal. En conclusión, el utilizar, por ejemplo, cerdaza, pues también se ha utilizado, pero la recomendación, por lo menos aquí en México, ha sido que la cerdaza se pudiera ensilar y de esa forma pudiera perder olores y conservar cierto nivel nutricional. Pero en un corral donde tú manejas 100,000 cabezas, en un corral donde tú manejas 50,000 cabezas, pues resulta inoperante utilizar esos productos porque hay mucha variación y no vas a tener una respuesta como la que quieres. En un corral donde hay 20, 30 cabezas de ganado y eso es un recurso que tienes a la mano, pues si lo utilizas hasta un nivel de 25%, por decir algo en la dieta, pues te puede abaratar el costo y te puede dar un resultado regular. De acuerdo, doctor. Tenemos aquí más preguntas. Tomás Mateini nos pregunta, ¿están aprobados los implantes en todos los países? No, los implantes no están aprobados en todos los países. De hecho, en el Reino Unido, allá en los países de la Comunidad Económica Europea están prohibidos. Es una situación más que de problema, como se ha planteado, que sea un problema de que las hormonas y que esto y que el otro. Es un problema, yo creo que de proteccionismo de la misma Comunidad Económica Europea, porque si los gringos pudieran venderle carne de animales que llevan implante, pues quiebran a los productores europeos. Entonces, es increíble cómo la Unión Europea produce los implantes y los vende acá, o sea, porque hay compañías que son de origen europeo que hacen los implantes, pero en Europa no están autorizados. Creo que en Brasil tampoco están autorizados y entonces, bueno, es una cuestión más que de técnica o de contaminación, por decirlo así. Yo lo veo como un aspecto más de proteccionismo y de política para que las compañías y los productores no tengan que no inunde los gringos o los mexicanos, por decirlo así, donde podríamos fácilmente venderles carne de animales de acá a mejores precios que los que ellos tienen. De acuerdo, doctor. Sí, son tecnologías que al final se vienen usando, pero no se ha extendido su uso a todos los países, ¿no? Doctor, tenemos otra pregunta más. Juan Gerardo Escamilla. Pues no es que no se haya extendido, lo que pasa, por eso, pero a ver, espérame, Manuel, no es que no se haya extendido, lo que pasa es que no están aprobados por cuestiones de ciertos grupos que han hecho mucha presión para que se legisle que no se utilicen hormonas. Pero un implante tiene menos concentración que las hormonas que pudiera tener una mujer ciclando o que una vaca que no ha recibido implante y esté en estro, pues tiene mucho más estrógenos que un implante. Y la otra es ciertos productos como la soya, pues la soya también tiene un resto de estrógenos. Entonces, ahí es una cuestión más que nada, creo yo, política. De acuerdo, doctor. Tenemos ahí un par de preguntas más, doctor, antes de cerrar. Por cuestiones de tiempo va a ser complicado contestar a todas las preguntas de los participantes. Pero aquí tenemos
una Ok. que creo que ha sido muy recurrente entre varios participantes y nos preguntan cuántas fases usted recomienda en engorda y la manera de transicionar estas ¿Cuántas qué, fases. perdón? ¿Cuántas fases usted ¿Cuántas fases? recomienda en la engorda? Es correcto. Mira, la dicha de trabajar dentro y fuera del corral. Entonces, una de las cosas que un nutriólogo normalmente que no ha estado metido dentro de la operación, pues a veces te encuentras corrales que tienen 6 dietas y dices, imagínate 6 dietas con 120,000 animales, pues te vuelves loco. Entonces yo siempre he tratado de utilizar una dieta de recepción o de reciba que se usa, vamos a decir, una dieta F1 que se usa desde que los lotificas a los animales a los 20 días hasta los 60, 70 días al reimplante, o antes, 40 días, y todo lo demás F3. Hay corrales, dependiendo del grado de tecnificación que tienen, que de la F0 los pasas otros 2, 3, una semana a la F1 y posteriormente a la F3 y ahí se quedan. Entonces, realmente eso te simplifica mucho la operación y esa parte no tiene nada que ver con la nutrición, sino con simplificar de toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de alimento. Yo, por ejemplo, en el rancho producía diariamente alrededor de 250 toneladas diarias y rolaba grano más o menos 120, 130 toneladas diarias. Sí, eso implica bastante manejo. Es complicado. Doctor, una última pregunta. Tenemos aquí a nuestro amigo, el doctor Rodrigo Núñez, y nos comenta que en el caso de que la persona que hace la lectura de comedero no asista al rancho o, por ejemplo, que descanse, ¿qué se recomienda hacer? ¿Se recomienda que haga una lectura y que se repita el servicio del día anterior? Pues por lo general, bueno, antes nada, un saludo a Rodrigo allá a Panamá. En realidad, lo que se hace es servirle como el día anterior, para no meterte en mayores complicaciones. Si no hubo lectura de comederos, le sirves como al día anterior y ya después que venga el lector de comederos, entonces corriges esa parte, pero lo recomendable es que se sirva igual que la lectura previa. De acuerdo. Doctor, pues tenemos bastantes preguntas ahí por responder. Si les parece ahí a las personas que nos hicieron favor de preguntar, les vamos a estar contestando vía correo electrónico. El doctor ahí nos puede acompañar en las respuestas. Y pues nuevamente agradecerles a todos, ¿no?, por su presencia. Recordarles que cada semana tendremos pláticas tanto de ganado lechero como de ganado de carne. Las próximas que tenemos en puerta es el día martes, una plática relacionada a producción de ganado lechero y el día miércoles a crianza de becerros en pastoreo. Los esperamos a la misma hora, pronto salen invitaciones para que ustedes puedan ir directamente con nosotros y bueno, recordarles que se cuiden, permanezcan en casa y que estén ahí con su familia, ¿no? No sé si tenga algunas últimas palabras, doctor. Nuevamente agradecerle por todo el tiempo Pues, y brindarnos estos comentarios. Nuevamente agradecerles a todos los asistentes y sobre todo al equipo, a todo el equipo que ha sido formidable, que nos ha ayudado a que esta transmisión sea exitosa. Yo realmente agradezco la oportunidad y espero que estos comentarios hayan sido de utilidad y estoy a la orden. Igual, como dice Manuel, cuídense mucho y estamos trabajando para que esto siga en pie. Muchísimas gracias, doctor. Saludos a todos. Saludos a todos.